Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy es la carta de Judas, habla al siglo XXI. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el siguiente pasaje. La misma carta de Judas, de los versículos del 12 al 16 inclusive. 12 al 16 inclusive de la carta de Judas. Pepe. Sí. Pepe. Ajá. La carta tiene un solo capítulo. Exacto. Un total de 25 versículos, por eso que no mencionaste el capítulo. Él está hablando de ciertas personas impías que se han infiltrado en la iglesia, y en el versículo 11, para coger el contexto, dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín era un asesino. Exacto. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Balaam era una persona con quien que Dios a través de él se revelaba un poco una cierta profecía, pero era un impío y murió y está en el infierno, y que fue por dinero, por dinero, a tratar de maldecir al pueblo de Israel. Amén. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré era uno que quería adorar a Dios como le diera la gana, no se sometió a la autoridad de Moisés y se lo tragó la tierra a él, su familia, su se ganado. Quiso atribuir la autoridad que no le correspondía. Exacto. Y ahora comenzamos en el 12. Amén. Estos, están hablando de las mismas personas, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Podemos estar cuatro programas analizando. y yo creo que va a faltar uno. Una cosa, perdóname, una cosa que aquí estaban haciendo se señaló una otra, las veces que repite impíos en este último. Los impíos han hecho impíamente sus obras impías, y eso vamos a tocarlo. De hecho, tenemos que hacer como un breve resumen de las cosas que se han hablado, y entre ellas, o sea, de todas formas se dirige a cristianos que necesitan consejo y aliento para oponerse a las doctrinas de falsos maestros. Judas describe primeramente los dones espirituales que los creyentes han recibido y han sido llamados por Dios para ser su pueblo. En otras palabras, los que han sido llamados son cristianos. Han dejado el mundo del pecado y han entrado en la luz de la vida. ¿Y qué hace Judas? En los primeros versículos de la carta, como tú estabas haciendo o poniendo en contexto, específicamente lo que Judas nos está diciendo es que dentro de ese pueblo cristiano se han metido o han entrado unas, ¿cómo llamarlo? Manzanas podridas, o unos hermanos que no pertenecen realmente a esa iglesia del Señor. Han entrado encubiertamente. Exacto. Yo estaba buscando para entrar dentro de lo que nos llama la atención en el versículo 12. Esos son
esos individuos no son sino manchas en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Esta palabra manchas llama la atención porque una mancha pues es algo que lo tenemos puesto, más sin embargo en el original se trae esa mancha y se hace alusión a Segunda de Pedro, que también es como que se cruzan estos versículos, y mancha se refiere en cierta medida, o en el original, a lo que son arrecifes, y hace alusión específicamente, o me gustaría traer el punto de aquellas personas que guían botes. Estos botes, cuando usted está guiando un bote, específicamente ese bote, usted como capitán tiene que tener varias cosas en consideración. Uno, conocer el bote que está guiando a la saciedad, y dos, conocer dónde está dirigiendo el bote para evitar chocar con un arrecife, porque el arrecife tiene una característica, y es que normalmente está escondido, está debajo del agua, y esa alusión al llamar manchas a estos personas que están dentro de la iglesia, pues nos está diciendo, ojo, porque no los vemos a flor de agua, no, por encima del agua. Tenemos que escudriñar y conocer, buscar conocerlo. El versículo 4 dice, encubiertamente. Encubiertamente, así han entrado. Específicamente, cuando nosotros conocemos de la palabra y nos preparamos en ella, por lo menos debemos estar preparados para que estas personas a las cuales hace alusión Judas en su carta, pues no hagan o hagan el menos daño posible dentro de la iglesia. Mira, cuando estaba diciendo que la mancha se relacionaba en el original a arrecifes, ajá, yo me reí un poco porque yo me acuerdo, yo iba a Isla de Mona a pescar en un barco desde Mayagüez, un barco de como de 40 pies, y había que tener mucho cuidado con los arrecifes, especialmente en los días de mal tiempo, porque el oleaje era fuerte. Uh-huh. Y es como tú dices, ¿qué hace un arrecife? ¿Qué le puede hacer un arrecife a un barco? Pues quizás no lo hunda completamente, pero lo daña. Hay que dejarlo y eventualmente se rompe todo. Judas está hablando de estas personas que entraron encubiertamente a la iglesia, o sea, que se metieron cosas en la iglesia que van a hacerle daño a la iglesia. Exacto. La iglesia siempre va a ser iglesia, pero puede recibir daño si la iglesia no está pendiente a que personas como esta entren y formen parte de la congregación, cuando en realidad son manchas o arrecifes que pueden hacer que un barco encalle y se dañe y deje de funcionar. Muy bien, y que eso indica, que se notan, o sea, que se entraron encubiertamente, pero no es posible esconder el rabo del lobo, ¿ves? Ajá. Se descubren, por eso la carta, se van a descubrir, y por eso son manchas, ¿ves? En una mancha, en una ropa, en una pieza de vestir, se nota que está donde no debe estar. que está mal, eso está incorrecto, ¿no? Que se va a mostrar, aunque entraron encubiertamente, no pueden, porque es que son notables, porque la luz de la verdad siempre va a resaltar la mentira. Porque son lobos. Ahora el Señor nos dijo, por los frutos vamos a conocerlos. Eso lo ataca después, pero quería enfatizar de que además de los arrecifes hacen daño a los barcos, pero yo también yo surfeaba en mis días de juventud y los arrecifes son altamente cortantes. Eso no son cosas botas que tú le caes encima y te hizo un daño, no, corta y hace un daño increíble. O sea, son como dientes de tiburón. Uh-huh. Parece serrucho, sí, especialmente lo que son los acrópolas. Sí, eso no, lo que quiero enfatizar es que, entonces muchas veces pues, chocas con algo o quizás te haga daño, no. Arrecifes hacen daño. Y si tú vas con mucha velocidad o cero velocidad, tú chocas con algo así y eso te va a cortar. Punto. Específicamente, Jeremy, eso que tú dices acerca de cuán cortante puede ser el arrecife, y lo que estaba abundando Pepe primeramente, es el hecho de que son personas que se introducen a hacer daño, bien causan comentarios o hacen comentarios disidentes acerca de la autoridad, acerca de la forma en que se está llevando a cabo el culto en la iglesia, hacen daño de 500,000 formas, y lo peor, que pueden causar división.
división. Fíjate, yo no he escuchado que se metan encubiertamente a los templos budistas a dañar el budaísmo. Yo no he encontrado que se metan encubiertamente. Yo estaba hablando con una dama hoy y le dije, ¿cuándo es que un árbol de mango recibe pedradas? Le tiran piedra cuando tiene mango, cuando da fruto. Exacto. O sea, la iglesia sufre daño porque es la iglesia de Cristo. Amén. Porque a los budistas no entran encubiertamente. A los islámicos no entran encubiertamente a una mezquita para tratar de hacer lo que estas personas hacían en la iglesia. Claro. Y estamos hablando del primer siglo. Pero me gustaría en ese punto que estás trayendo, hay una cosa que es lo que yo estaba ahorita, que comencé a mencionar y no terminé, el hecho de que esas iglesias que mencionas, que no permiten que ese tipo de comentarios o de ese tipo de religiosos. No es que no lo permitan, es que no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque no son iglesias, no es Cristo, no es la verdad. Uno. Dos, porque allí no se tolera eso. No se tolera, son intolerantes respecto a eso. Y conocen los libros o la palabra que ellos por los que se rigen. Yo pienso, puede ser que tengan razón, pero yo pienso es que no lo hacen porque no vale la pena hacerlo. Bien. Bueno. También. Eso son, porque eso es más de lo mismo. Exacto. Pero cuando la verdad de Cristo, cuando la verdad del Evangelio se predica en un púlpito, eso va a cambiar corazón. No es lo mismo que un budista predique su budismo, ni aquel predique su islam. Seguro. Quería añadir que a la discusión en esa parte es que la iglesia fue la que cambió el mundo, el cristianismo cambió el mundo, chicos. O sea, no fue otra fe históricamente. No, o sea, el cristianismo impactó todo. ¿Qué hizo todas las áreas. ¿Qué hizo el hinduismo? ¿Qué hizo? Nada. Mira cómo viven en India. Yo conocí un caballero, creo que lo mencioné aquí una vez que vine, que su hijo está buscando espiritualmente y está leyendo mucho sobre el hinduismo. Wow. Y yo le dije, pregúntale a tu hijo qué ha producido el hinduismo. Porque no es aquí en América, vayan a donde están los hinduistas allá en India, para que vean cómo viven. Ese es el producto del hinduismo, donde literalmente la excreta corre por la calle. Porque no tienen orden, no les importa. Sí, pues sí, la filosofía, esa basura de que el mundo no es real, que todo es una ilusión, eso es embuste. ¿Cómo tú vas a vivir diciendo que el mundo en que tú participas, que tú tomas por sentado que es real, que es una ilusión? Es cosa ridícula. Es una premisa ridícula. Que no vives en consistencia con eso. No tiene nada que ver aquella guagua llena de flores de hindúes que íbamos detrás de ella en Italia cuando fui con un amigo. Y era un montón de hindúes con muchas flores y estaban como celebrando algo de la vida. Y yo decía, pero ¿qué vida estarán celebrando? Porque viven en Italia, porque si llegan a vivir en India no estarían celebrando eso, porque India es un país donde la reforma inglesa, que fue una colonia inglesa por un tiempo, fue lo que trajo un poco de orden, porque allí hasta cuando moría un hombre lo quemaban y a su esposa viva con él. Ajá. Y vinieron los ingleses y dijeron, no, eso es asesinato, eso no se va a hacer más. ¿Entienden? Entonces aquí en el occidente cogen el hinduismo como algo sublime, como dice que si el porque es un comercio, eso están comerciando con la... Eso es lo que está entrando a la iglesia en el primer siglo cuando Judas escribió esta carta, y es lo que está sucediendo hoy día. Sí, porque el pecado es el mismo, se construye de diferentes maneras, pero es base a lo mismo, el pecado se repite. Estaba leyendo aquí en la segunda parte del versículo 12, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es una descripción muy interesante. Primero, comiendo impúdicamente. Parece que están comiendo y comen con las manos esa es la imagen que da. Tema de glotón. Comiendo, glotón, que la boca se le ensucia, la ropa se ensucia con la comida. Con ellos, está diciendo, están comiendo impúdicamente dentro, con ustedes en la iglesia. En la iglesia. Se apacientan a sí mismos. Ahí ya empezamos mal. ¿Cómo que no? Ahí está el rabo que mencionaba André ahorita. Exactamente. Que no se puede esconder. Exacto, pero estos son los detalles que por alguna razón la iglesia de esos primeros años no estaba viendo o estaba pasando por alto. No, yo creo que entraron encubiertamente y la iglesia... Fíjate que porque en estos detalles es que empezamos a ver la realidad de esos impíos. Me da la impresión de que Judas escribió la carta a iglesias que no tenían ese conocimiento, que estaban entrando encubiertamente porque le llegó el conocimiento de que algo estaba sucediendo en otras iglesias. Y él decía que por la necesidad, por la gran solicitud que tenía, en el versículo 3 dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación.
¿ok? Me ha sido necesario escribirlo, exhortándoos que contendáis ardientemente. O sea, es lo que está diciendo, para evitar esto y para corregir lo que ya se ha metido, hay que, y voy a usar la palabra, es un poco áspera, pero hay que pelear. Pero no estamos hablando de pelea física, sino hay una pelea espiritual aquí. Sí. Hay que tomar en cuenta contender. Que era una sola iglesia. No se puede ser tolerante. Eso es importante, Andrés. Era una sola iglesia, ¿no? Esta carta, como todas las cartas del Nuevo Testamento, corrían a través de todas las iglesias. ¿Entiendes? Entonces, por eso le llaman una carta universal, porque era toda la iglesia en todos lugares que pudiera leerse esa escritura. Es decir, que él está advirtiendo de lo que está pasando en toda la iglesia, hablando en términos generales, ¿no? Y entonces presenta, eso mismo que estamos viendo en los versos que estamos leyendo, están en los primeros, del 8 para adelante, está haciendo la misma descripción de diferentes formas, y por eso presenta a Caín, a Balaam y a Coré. Los presenta, y entonces presenta la disputa del cuerpo de Moisés, como el arcángel Miguel no contendió con él, sino que le dijo: el Señor te reprende. Entonces dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Bien. Y cuando dice que se apacientan a sí mismos, como se decía Jeremy, pues ellos no respetan autoridad ninguna. Sí. Ellos no se someten a nadie, ellos no necesitan la enseñanza de la iglesia, ni la enseñanza del pastor, ni necesitan congregarse, porque ellos se apacentan a sí mismos, ellos son sus propios pastores y líderes. Lo que iba a añadir es que en el contexto del libro no se sujetan, como bien dijiste, a la autoridad apostólica ni a la autoridad local de la iglesia, pero trayéndolo al siglo XXI, ahora, ¿cuánto de nosotros, primeramente, no, como iglesia, no se sujetan a ninguna autoridad, que andan iglesias vaqueras por ahí, que tú no les conoces, que no responden a nadie, pues tú no puedes conocer si están predicando la sana doctrina de Cristo? Y como bien dijiste también, Andrés, en el ámbito personal, gente que no se quieren congregar, que no aman a la iglesia, pero se profesan ser cristianos, pero no vienen, no son partícipes de la iglesia visible. No tienen comunión. Renegados por todos lados. Te tengo una pregunta, Jeremy. En cuanto a congregarse, sí, porque parece que estaban en la congregación, sí, estaban dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo hoy día esto está sucediendo? ¿Cómo hoy día nos podemos someter a la autoridad apostólica? ¿Cómo hoy día? ¿Cómo? Nos podemos someter a la autoridad apostólica. En la Escritura. A través de la Escritura. Estudiando la palabra de Dios, profundizando en nuestra fe. Porque nuestros apóstoles son los apóstoles que están en la Biblia. Exactamente. No porque fulano de Yabucoa dijo que era apóstol. Nosotros no seguimos los apóstoles. No seguimos eso. Precisamente porque la revelación especial ya cerró y está en la Escritura. Ahora, esta es la que justifica todas las cosas, todos los orbes. Vamos a coger la próxima descripción. Cuando dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahí va. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Pablo usa esa palabra diciendo que las personas débiles son llevadas por vientos de doctrina. Sí. Es decir, esos vientos de doctrina se los llevan a personas usualmente que no tienen la conversión. Porque cuando el Espíritu Santo te regenera y revela la verdad de Cristo en tu vida, eso que te ata a la palabra de Dios y a la correcta interpretación de la misma, eso cambia tu vida y tú vas a defender eso hasta la muerte. Ok, Jeremy, primera pregunta. Una persona que se convirtió la semana pasada no tiene el conocimiento para una convicción de todo el consejo de la palabra de Dios porque todavía no ha madurado. Bien. Necesita leche en proceso de santificación. O sea, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Que no estamos hablando de una persona que ya tiene conocimiento, que ya tiene un poco de madurez, ya tiene tiempo en el Evangelio y no es cristiano. Pero normalmente, Pepe, esas personas que debieran tener ese conocimiento y son los llamados a ejercer esa autoridad bíblica dentro de las iglesias de hoy día, muchas veces por desconocimiento
porque es buena gente. Es que Jeremy es tan buena gente que yo no quiero llamarle la atención o no me atrevo. Están fallando a la palabra y son las personas que estoy seguro que es a las que quizás Jeremy se refiere en términos de que tienen la autoridad, son líderes en la iglesia y no ejercen su autoridad. Es bueno establecer que lo que el verso que alude Pepe de Efesios, no hay una relación directa con este otro que estamos, porque él está hablando como de frente, diciendo, mire, ustedes, o sea, estas personas son esto y esto. O sea, no son niños fluctuantes, eso no. Esos son enemigos de la iglesia. Lo que mencioné por la palabra viento, no sí. es, yo sé que es muy diferente. Muy bien, porque el caso de Efesios, él lo coloca que Dios había constituido apóstoles, pastores, a fin de perfeccionar a los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que no seamos niños fluctuantes, ¿ves? Ese no es el caso de Judas que está hablando. Exacto. No, Judas está hablando de un... Porque un niño fluctuante cae en el peligro de ser llevado por cualquier viento. Claro. Y aquí está hablando... No, de gente enemiga, gente desarrollada, no de fe sencilla. No de fe sencilla. No de fe sencilla. Con propósito de hacer la gente enemiga de Dios. Porque los gnósticos, lo menos que tenían era de sencillo. Te voy a decir una cosa, lo menos que tenían era de sencillo, con los eones y el demiurgo y el almacén cósmico que utilizó sus dioses para crear el mundo. Eso no es sencillo. Aquí había que batallar. Sí, por eso él dice que batallemos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Eso que él está escribiendo a estas personas no son de la fe. Hay que batallar porque esa gente no están en la fe. Por eso son manchas, por eso comen impúdicamente, por eso todo eso que dice ahí. Seguimos, dice, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Imagínate, mira qué clase de descripción. Mira, para que entiendan, un árbol cuando se desarraiga, cuando alguien arranca un árbol, que es bien difícil por sus raíces, ¿verdad? Si lo vuelven a sembrar, difícilmente sobrevive. Desarraigado 2 veces. Imagínate tú. Es que están desarraigando un árbol muerto para enterrarlo otra vez. Él se refiere al árbol muerto porque no da fruto y después lo desarraigan. O sea, lo extraen y segunda muerte. Quería añadir, cuando menciona el detalle de sin fruto, hermano, cuando usted es converso, usted da fruto, por obligación. Y unos frutos que son dados por Dios, que son unos en específico. Que eso es una de las cosas que hay que siempre medir, que el Señor nos dio para medir. Por precisamente sus frutos la iglesia. los conoceréis. Exactamente. Fíjate que aquí porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. Exacto. Pero fíjate ni el bueno malos. Exacto. Aquí dice por eso es que se descubren fácil. Aquí dice sin fruto, singular. Cuando tú vas a Gálatas y hablas del fruto del Espíritu, lo hablas en singular también. Hay un fruto del Espíritu y esto dicen sin fruto. No hay fruto aquí. No hay nada. Bien. No hay nada. No hay nada. Esto total esterilidad o sea, no hay nada. Un converso, o sea, gente no se han convertido. Fieras ondas del mar, continúa. Pero si él lo está viendo esto y como dijo Andrés ahorita, esto es una iglesia una carta universal. Y está sucediendo un problema que él se está viendo que están entrando esta gente. Pues, y que le llama la atención a él donde haya estado cuando escribió. Oiga, ¿qué esperamos de las personas que están dentro de la iglesia junto con esas personas? Que son los que no toman acción, los que no hacen nada para evitar que esto siga. Muy bien, se ha dicho en otros programas y se nota en la carta, ¿no? Ese asunto de que Dios es amor y entonces tú sabes, hay que recibir aquí, y hay que ser inclusivo. Eso sí. Hay que ser inclusivo. Sí, lo hemos trabajado. Pero aquí no dice nada de eso. Lo contrario. Aquí dice lo contrario. Mira, yo aprendí, en algún momento alguien me dijo, sí, pero es que no podemos juzgar. No. Oiga, ya es un juicio. Sí, pero ese es un juicio del que no podemos juzgar. Fíjense, pero en honor a la verdad. Cuando nosotros vemos las acciones que están tomando, nosotros podemos señalar esas acciones. No, pero es que como que no podemos juzgar. Oye, precisamente. Con justo juicio. Exacto. Precisamente. A eso es que voy, pero hay gente que utiliza esa barbaridad. ¿Para qué? Para no tomar acción. Sí, porque ese es un evangelio ñoño. Él iba a decir algo. Sí, en honor a la verdad.
lo menos que quiere una congregación es estar pasando juicio. Pero es inevitable que la iglesia es inevitable que la iglesia no haga juicio. Una iglesia que deje de enjuiciar eventos como este, personas que entran encubiertamente en un sentido porque nadie sabe quién entra encubiertamente o no, porque lo vemos por la conducta. Pero la iglesia tiene que estar todo el tiempo con un radar mirando a los hermanos, cuidándolos, porque además de estas personas hay hermanos débiles que caen en pecado y que hay que cuidarlos. ¿Y qué van a dañar? Pero hay personas que se distinguen de la debilidad y son unos impíos que es lo que están describiendo. Claro. Que lo que iba rápido a añadir es que cuando surge el elemento de la conversión, si tú eres una persona de fe sencilla, como quiera te sujetas a la autoridad de la iglesia, y aunque no entiendas conceptos, como quiera te sujetas, como te dije ya, de lo que dice la Escritura. Como mucha gente no entienden el concepto de la Trinidad, pero se sujetan a la verdad que ya ha declarado la iglesia. Llega un momento de madurez que la persona puede decir, el pastor está equivocado. Y todo. Muy bien, pero ya eso es un proceso educativo. Sí. Ahora, pero que el llamado debe ser, y perdóname Pepe que te interrumpa, el llamado debe ser a esas personas que cuando surjan esa duda se dirijan a las personas, a los canales adecuados. Exacto, porque no podemos tomar acción basado en lo que presuponemos es lo que nos quieren decir o lo que nos quieren vender. Muy bien, a veces cometemos la falla de meter casos que no son los que están los que se ven dentro del pasaje, ¿no? Que no son esos casos del niño, del nuevo. Estos no son nuevos. Estos no son. Esos no son fe sencillitos. No, estos son enemigos de la causa. Fíjate que esto ha entrado con el propósito de socavar la iglesia. Encubiertamente. Lo que no hacen en los templos budistas encubiertamente. Y lo recalco porque es que eso es así. Es que es la iglesia de Cristo la que quiere. La verdad siempre es contra la verdad. Mira, Jeremy, si algo no es verdad, no va a haber queja. Jeremy, mira, eso es importante que te acabo de decir. En uno de los postulados en comercio es que la verdad afecta. Pero la verdad no es afectada. La iglesia representa columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad que si la iglesia es la columna y baluarte? Amén. La iglesia tiene que afectar, pero la iglesia no puede dejarse afectar. Cuando estos asuntos sociales vienen por ahí, pues la iglesia tiene, hay que hacer algo con estos sociales, bendito, porque a las personas del mismo sexo lo están rechazando y le da pena, entonces viene, hay que apaciguar el asunto, tú sabes, vamos a ser inclusivos. No, es que la iglesia no tiene que ser inclusivo. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Y fíjense que 1000 mentiras pueden vivir juntas. La verdad siempre está sola. Y no es por eso hay que cambiarla. Si la verdad no afecta, está siendo afectada y dejó de ser verdad. ¿Entiendes? Amén. Y esta iglesia que miro muy bien la noticia con lo que estamos mencionando ahora, esta denominación Pecusa, pues dejó de ser verdad, porque está siendo afectada. ¿Qué mueve a Dios? ¿Qué mueve a Dios? Nada. Dios no lo mueve nadie. Es la roca inamovible. Y a la misma vez es la fuerza irresistible. Pues Dios no necesita de nada. Bien. Porque nosotros tenemos que entonces cambiar a Dios y hacernos idólatras. No, pero precisamente en eso es que estriba este tipo de programas, el hecho de que nosotros estamos llamados a continuar sirviendo a la palabra y escuchando, escudriñando la palabra. Nosotros no vamos a cambiar la palabra para que se adapte a nosotros. O sea, en la medida que nosotros estamos siguiendo la palabra, estamos siguiendo el consejo y la doctrina de Dios. En ese sentido, muchas de estas personalidades que nos han ocupado en la noche de hoy, sencillamente lo que han hecho es eso, tergiversar o querer tergiversar ese mensaje de la palabra. ¿Para qué? Para alimentarse a ellos mismos, como decía el pasaje mismo. Comer públicamente. Sí, y lucrarse, porque están con el mismo espíritu de Balaam, del lucro, dice ahí, y de Caín, que era un rebelde. Amén. Que yo quiero adorar a Dios a mi manera. Siempre, la secta siempre ocurre eso mismo, o el sexo o el dinero. Siempre ocurre, son los vehículos que cogen siempre. Pues yo entiendo que apenas cubrimos un versículo o la mitad de un versículo, así que obviamente continuaremos la próxima semana. Que Dios esté contigo y tu familia y todos los tuyos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales,
sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Podemos estar cuatro programas analizando. y yo creo que va a faltar uno. Una cosa, perdóname, una cosa. Sí. Pepe. Ajá. La carta tiene un solo capítulo. Exacto. Un total de 25 versículos, por eso que no mencionaste el capítulo. Él está hablando de ciertas personas impías que se han infiltrado en la iglesia, y en el versículo 11, para coger el contexto, dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín era un asesino. Exacto. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Balaam era una persona con quien que Dios a través de él se revelaba un poco una cierta profecía, pero era un impío y murió y está en el infierno, y que fue por dinero, por dinero, a tratar de maldecir al pueblo de Israel. Amén. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré era uno que quería adorar a Dios como le diera la gana, no se sometió a la autoridad de Moisés y se lo tragó la tierra a él, su familia, su se ganado. Quiso atribuir la autoridad que no le correspondía. Exacto. Y ahora comenzamos en el 12. Amén. Estos, están hablando de las mismas personas, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Que aquí estaban haciéndose señal una a otra, las veces que repite impíos en este último. Los impíos han hecho impíamente sus obras impías, y eso vamos a tocarlo. De hecho, tenemos que hacer como un breve resumen de las cosas que se han hablado, y entre ellas, o sea, de todas formas se dirige a cristianos que necesitan consejo y aliento para oponerse a las doctrinas de falsos maestros. Judas describe primeramente los dones espirituales que los creyentes han recibido y han sido llamados por Dios para ser su pueblo. En otras palabras, los que han sido llamados son cristianos. Han dejado el mundo del pecado y han entrado en la luz de la vida. ¿Y qué hace Judas? En los primeros versículos de la carta, como tú estabas haciendo o poniendo en contexto, específicamente lo que Judas nos está diciendo es que dentro de ese pueblo cristiano se han metido o han entrado unas, ¿cómo llamarlo?, manzanas podridas, o unos hermanos que no pertenecen realmente a esa iglesia del Señor. Han entrado encubiertamente. Exacto. Yo estaba buscando para entrar dentro de lo que nos llama la atención en el versículo 12. Esos individuos no son sino manchas en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Esta palabra manchas llama la atención porque una mancha pues es algo que lo tenemos puesto, más sin embargo en el original se trae esa mancha y se hace alusión a Segunda de Pedro, que también es como que se cruzan estos versículos, y mancha se refiere en cierta medida, o en el original, a lo que son arrecifes, y hace alusión específicamente, o me gustaría traer el punto de aquellas personas que guían botes. Estos botes, cuando usted está guiando un bote, amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy es
La carta de Judas habla al siglo XXI. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el siguiente pasaje. La misma carta de Judas, de los versículos del 12 al 16 inclusive. 12 al 16 inclusive de la carta de Judas. Pepe.